vamos a hacer la corrección de la evaluación de química. Comenzamos con el primer punto. Los grupos funcionales son átomos o grupos de átomos que forman parte de una molécula más grande y que confieren un comportamiento químico característico. De acuerdo con lo anterior, diga cuál es el grupo funcional que identifica a los alquenos. Teniendo en cuenta que los alquenos son aquellos que llevan un doble enlace, entonces la respuesta sería la B, porque como habíamos visto anteriormente en las clases, los alquenos mantienen siempre un enlace doble para hacer en su grupo funcional. En el segundo punto, los isómeros son compuestos químicos que presentan la misma fórmula molecular y el mismo peso molecular, pero difieren en su forma estructural. De acuerdo con lo anterior, el isómero del butanol es, teniendo en cuenta lo que hemos visto en las clases de química, el isómero del butanol es 2-metil, porque en la fórmula estructural del butanol podemos dar cuenta de que es un isómero. ¿Entiende? Sí. En el tercer punto, los alquenos son compuestos de cadena carbonada que presentan insaturaciones dobles de carbono y carbono y derivan su nombre de acuerdo al alcano del cual provienen. De acuerdo con lo anterior, señale cuál de los siguientes compuestos es un alqueno. Las posibles respuestas son A, 2-metil-3-heptanol, B, benceno, C, 2-hexeno, D, 3-eno. La respuesta sería la B, benceno, puesto que como en el enunciado dice, son compuestos que presentan insaturaciones dobles entre carbono y carbono y llevan su nombre de acuerdo al alcano del cual proviene. Puesto que el benceno presenta las saturaciones en su fórmula estructural, y eso. Pasamos al cuarto punto. En el análisis elemental de un compuesto orgánico se estableció que existe la siguiente relación entre los átomos de acuerdo de carbono e hidrógeno, que lo conforman por cada átomo de carbono en una molécula del compuesto. Hay 2 de hidrógeno, en una molécula del compuesto hay 2 de hidrógeno. De acuerdo con el análisis, es probable que la fórmula del compuesto sea ACH4, B o C, CH2 igual a CH2. Sería esta, puesto que hemos visto que cada carbono tiene una molécula de hidrógeno. Por lo tanto, CH2 es igual a CH2. La quinta pregunta. Pasamos a la quinta pregunta. Falta mucho, profe. La fórmula general de la serie de los alcanos es CnH2n más 2, donde n es el número de átomos de carbono presentes en la molécula. Si una molécula tiene 12 átomos de hidrógeno, la fórmula molecular del alcano probablemente sería CnH2n más 2, puesto que en el enunciado nos han dicho que son 12 átomos de hidrógeno, por lo cual si tenemos en cuenta que cada átomo de carbono debe tener 2 moléculas de hidrógeno, sería C5H12, teniendo en cuenta las 12 átomos de hidrógeno que nos han dado en el enunciado. En el sexto punto, pasamos al sexto punto. En una molécula orgánica, los átomos de carbono se clasifican de acuerdo con el número de átomos de carbono a los que se encuentran enlazados, como se muestra a continuación. De acuerdo con lo anterior, es válido afirmar que existe carbono de tipo cuaternario en la estructura de A, 1-penteno, B, 2-metil-2-butanol, C, 2,2 dimetilhexano o D, 3-propanol. Bueno, teniendo en cuenta la fórmula estructural, de esta molécula, en el quinto punto, la fórmula general de la serie de los alcanos CnH2n más 2, donde n es un número de átomos de carbono presentes en la molécula. Si una molécula tiene 12 átomos de hidrógeno,
La fórmula molecular del alcano probablemente sería CnH2n más 2. Con los 12 átomos de hidrógeno que nos presenta el enunciado sería C5H12, puesto que el compuesto en sí, puesto que el compuesto tiene 5 moléculas de carbono y cada molécula de carbono debe tener 2 de hidrógeno. Entonces esta será la fórmula de la función. Sexto. Punto 6. En una molécula orgánica, los átomos de carbono se clasifican de acuerdo con el número de átomos de carbono a los que se encuentran enlazados, como se muestra a continuación. Bueno, se presenta en una gráfica que ahorita no la tengo, pero pronto se las mostraré. De acuerdo con lo anterior, es válido afirmar que existe carbono de tipo cuaternario en la estructura de A1-penteno 2, A1-penteno 2, B 2-metil-2-butanol, C 2,2 dimetilhexano, D 3-propanona. En la respuesta sería la C, 2,2 dimetilhexano. ¿Cómo lo podemos evidenciar acá? Puesto que en esta función podemos identificar los átomos de carbono que se encuentran enlazados. Pasaremos al séptimo punto. La función orgánica éter se caracteriza por presentar una fórmula general R o R, en donde R puede ser una cadena alifática o un anillo aromático. De acuerdo con lo anterior, la estructura que representa un éter es, entonces, sería la estructura de un éter. La estructura de un éter básicamente sería esta, por lo que un éter se caracteriza porque en su estructura tiene un anillo estructural. Un anillo de benceno, un anillo aromático. Como podemos identificar en esta estructura, el anillo de benceno se presenta en el medio, donde todo lo que está acá también lo tiene exactamente igual acá. Pasaremos al octavo punto. Los alcoholes terciarios son compuestos orgánicos que presentan un grupo OH unido a un carbono terciario. De acuerdo con lo anterior, el compuesto que presenta un alcohol terciario es A-butanol, B 2-metil-2-propanol, C 3-propanol o D 1,2,3-propanotriol. Bueno, la respuesta sería 2-metil-2-propanol, puesto que los alcoholes terciarios son compuestos, como dice el enunciado ya, los alcoholes terciarios son compuestos orgánicos, puesto que presentan un grupo OH, y pues gracias a la terminación ol, podemos afirmar que es un alcohol. Pasamos al noveno punto. Los éteres de los alcoholes, teniendo en cuenta su fórmula general, se consideran como compuestos derivados de A, los alcanos, B, el agua, C, los ácidos y D, agua oxigenada. OH y pues oxígeno e hidrógeno podría darnos los alcoholes, teniendo en cuenta su fórmula general, se consideran como compuestos derivados de el agua, puesto que en su fórmula estructural tienen esta como base. En el décimo punto, el compuesto para clorofenol corresponde a un A alcohol, B alcano, C fenol o D halogenol. Bueno, la respuesta sería la C, fenol,
puesto que como hemos visto en clases de química y eso, entonces el compuesto dice para clorofenol. Gracias a la terminación fenol podemos dar por seguridad que corresponde a un fenol. Bueno, esto es todo por hoy. Gracias, profe. Hablamos otro día.